muchos de nosotros cuando comenzamos a estudiar redes, una de las primeras cosas que se nos enseñaron fueron las distintas topologías que existen a nivel de una red LAN. Sin embargo, la mayoría de la gente que trabaja en redes desconoce cuáles son las topologías en la parte WAN de una infraestructura de red. En esta sesión vamos a revisar cuáles son las principales topologías y cómo se pueden construir y de qué manera se pueden implementar en una red, por ejemplo, de tipo MPLS o Frame Relay, que ya está obsoleto, o también Metro Ethernet. Y no solamente topologías de proveedores de servicios, sino también para topologías VPN. Como les decía, yo creo que más de alguno de ustedes podrá reconocer las topologías que aparecen en pantalla. Si es que hacemos un ejercicio mental y podemos reconocer alguna de ellas, quiere decir que en más de alguna ocasión probablemente hayamos trabajado con estas topologías. Algunas de ellas ya están absolutamente obsoletas, hay otras que se siguen utilizando. Pero todas las que están viendo en pantalla son pertenecientes a una red LAN. ¿Y por qué hago la diferencia? Para construir topologías en la red WAN se utilizan otro tipo de conceptos, pero vamos a ver en primera instancia cómo se comparan con respecto a las topologías LAN. La primera que tenemos aquí es una topología de tipo anillo o ring, que en algunos casos ya está obsoleta, por lo menos a nivel de red LAN ya nadie la utiliza, siendo el antecesor de Ethernet Token Ring, que en algunos casos se utilizó a mediados de los años 80 y 90. Y hoy en día las topologías de anillo principalmente se utilizan para dar redundancia en una red SAN, con doble anillo de fibra óptica, por ejemplo, o bien en una red WAN cerrada. Pero a nivel de red LAN, esta topología está prácticamente obsoleta. Otro tipo de topología que nosotros podemos encontrar son las topologías de tipo tree o árbol. Esta topología es jerárquica, donde hay varios niveles, y uno de las variaciones más comunes que podemos encontrar son la famosa red jerárquica que habitualmente se aprende cuando se estudia switching, con los 3 niveles: acceso, distribución, núcleo. Esta topología es bastante más común hoy en día encontrarla y es mucho más flexible en su configuración. La siguiente, si es que podemos llamar la topología, es lo que habitualmente se denomina cascada o waterfall, que es donde tenemos múltiples dispositivos conectados en cascada uno detrás de otro. ¿Y por qué digo pseudotopología en realidad? Y es porque esto no corresponde a ningún diseño, sino más bien en la mayoría de las redes donde se encuentran este tipo de topologías principalmente coincide con el hecho de que se han ido implementando a medida que van creciendo sin un diseño controlado. Es muy común ver organizaciones y empresas que tienen grandes fallas de rendimiento, de transmisión de datos o de falla de equipamiento, por ejemplo, donde dejan una red completamente aislada o una porción de la red porque tienen justamente este tipo de topologías. Más comúnmente podemos encontrar la topología de tipo estrella, star, que también recibe otro nombre que es un poco más técnico, que probablemente alguno de ustedes la habrá visto alguna vez. Hub and Spoke. Hub and Spoke es un nombre en inglés para describir este tipo de topologías, donde el concepto de hub se aplica al concentrador y los puntos terminales vendrían siendo los spokes, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que en la red WAN podemos emular este tipo de topologías. La más común hoy en día es en todas nuestras redes, sin duda, que es la red estrella. Y finalmente tenemos una topología que declaramos absolutamente obsoleta, que es la topología en bus, donde tenemos aquí un par de terminales y interconectados por un cable coaxial. Este tipo de tecnología permitía hace algunos años atrás, 15 años por lo menos, transmitir hasta 10 megabits por segundo.
Hoy en día nadie utiliza este tipo de topología justamente porque la red demanda más ancho de banda y también porque este tipo de enlace en forma de bus no ofrece las mismas características que puede ofrecer la topología estrella en cuanto a redundancia o alta disponibilidad. Pueden haber otro tipo de topologías híbridas, pero en resumen, estas son las topologías LAN. Ahora, a nivel de topología WAN, cambia completamente el paradigma, porque resulta que cuando se trabaja a través de Internet o en una WAN como una MPLS, es el administrador de esa red quien define el tipo de topología. Nosotros podemos crear tres tipos básicos de topología: Hub and Spoke, Half Mesh y Full Mesh, que son los que vamos a ver en esta sesión. Pero la diferencia radica en que es uno quien tiene que construir la topología. No es como en el caso de una red tipo estrella, que uno compra un switch, inmediatamente viene diseñado el dispositivo para conectar 16, 24, 48 o más dispositivos concentrados a este aparato. Esa configuración de fábrica no siempre ocurre en la WAN, porque, insisto, aquí los proveedores o los administradores tienen que crear la topología. ¿Cómo sería este caso? Vamos a suponer que tenemos una red de 4 sucursales de una empresa dedicada a cualquier tipo de rubro, donde en el router 1 vamos a definir la casa matriz, o para los que están acostumbrados a la nomenclatura en inglés, los headquarters, o algo así como los cuarteles generales de la organización. De todas maneras, el headquarter o casa matriz viene a ser el punto principal de la red. Generalmente en esta red nosotros podemos encontrar algún tipo de servidor interno, de ventas, de bases de datos, de producción, de desarrollo, etc. ¿Sí? Sucede en muchas ocasiones que las empresas necesitan conectar sus sucursales que están geográficamente dispersas en distintas ciudades o incluso países continentes. Y en esos casos nosotros podemos recurrir principalmente a dos tipos de tecnologías para cubrir nuestras necesidades. Uno, podemos utilizar una red de tipo MPLS o Multi-Protocol Label Switching, o bien podemos utilizar una tecnología de comunicación de tipo VPN. Acá tenemos que tener muy clara la diferencia. ¿Cuándo podemos utilizar MPLS? La MPLS es una tecnología sumamente interesante para los proveedores de Internet, quienes entregan el servicio de arrendamiento de su infraestructura a sus clientes, porque le permite al proveedor de Internet utilizar la misma infraestructura física, cables, router, etc., para instalar múltiples clientes, uno sobre otro, de manera totalmente transparente, que entre ellos no se vean, y con distintas topologías cada uno. Eso es una gran ventaja para el proveedor de servicios, que en realidad lo único que quiere es finalmente optimizar el uso de sus recursos. La MPLS es una gran solución para los proveedores. Y de hecho es la mejor solución para una empresa que tiene 4 o 3 o 2 o más sucursales remotamente distribuidas. ¿Cuál es la limitante de la MPLS? Es que la MPLS se ofrece por un solo proveedor o un solo ISP. ¿Sí? Un solo ISP. Si R1 tiene conexión con el ISP1 y R2 también, pero R3 y R4 no, entonces no es posible montar una MPLS en la mayoría de los casos. Son muy pocos los casos donde los proveedores se comparten la infraestructura entre sí. Pero básicamente podemos decir que en este caso, si es que los 4 puntos no son conectables por el mismo proveedor, entonces la MPLS no es una solución válida. Si tienen la suerte que las sucursales están geográficamente dispersas de tal manera que el mismo proveedor, la misma compañía telefónica o quien sea, pueda ofrecerles la conexión entre sí, entonces pueden utilizar una MPLS. Para las compañías que tienen servicios a nivel de distintos países, normalmente la MPLS no es una buena opción. Y en ese caso lo que hacen es recurrir a las VPNs para poder implementar la interconexión de sucursales. Ahora,
Cuando usted va a crear una MPLS o va a crear una red de VPNs, de túneles VPNs que va a terminar en los routers que usted maneja, tiene que definir sí o sí cuál es la topología que vamos a usar. En este caso vamos a describir cómo funciona la topología de tipo Hub and Spoke. Hub and Spoke ya decíamos que era, otro nombre recibía era estrella. Entonces, esto es muy simple. Hub and Spoke consiste en una topología donde todos los puntos interconectan con un sitio primario. En este caso, R1. Así, el usuario que está en la sucursal 2 y quiere comunicarse con el usuario que está en la sucursal 4, necesariamente tiene que pasar por el túnel o por la conexión o el enlace hacia la casa matriz y luego de eso baja hacia R4. Como verán, en algunos casos puede que este tipo de topología no sea muy útil porque puede suceder que el usuario que está en la sucursal 2 necesite acceder rápidamente a los datos que están en R4 y terminaría saturando el enlace en R1, ¿sí? O bien, basta que R1 deje de funcionar para que ninguna sucursal tenga conexión entre sí. De todas maneras, es la más simple de configurar y es la que menos cuesta en términos de dinero, porque los proveedores de Internet obviamente nos van a cobrar mucho más por la cantidad de sucursales que tengamos. Lo mismo en el caso de las VPN. Si es usted quien tiene que implementar las VPN, va a ser mucho más fácil utilizar este tipo de topología. Hub and Spoke, entonces tenemos la casa matriz o el hub y los distintos spokes. Puede haber un caso donde tengamos la misma topología funcionando. Oh, esto quedó un poco mal dibujado, así que denme un segundito. Eso. Bueno, tampoco queda muy bien, pero se entiende. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos esta topología y la tenemos funcionando sin problemas, pero de pronto surge, por ejemplo, el requerimiento de instalar sistemas de telefonía IP de una sucursal a otra, lo que tendríamos que hacer es enrutar la llamada de teléfono desde R2 hacia R1 y hacia R4. Si nos ponemos en una condición geográfica más común, supongamos que R1 estamos hablando de una sucursal en New York, R2 estamos hablando de una sucursal en Santiago de Chile y R4 puede ser Lima. Imagínense que para este ejemplo, para enrutar una llamada telefónica de Santiago a Lima, todas las conexiones se tienen que ir a New York y volver. Por lo tanto, puede haber mayor retraso, mayor latencia, mayor congestión y una serie de problemas que hacen difícil la comunicación con telefonía IP. Para eso, nosotros podemos hablar con nuestro proveedor o bien implementar a nivel de VPN una topología que se conoce como half mesh o media malla o malla incompleta. Y básicamente consiste en conectar directamente una sucursal con otra sin necesidad de pasar por un punto principal como en el caso anterior. Cuando levantamos un enlace entre R2 y R4, que es un enlace virtual, es programable dentro de la MPLS, por ejemplo, o dentro de la VPN, las llamadas van a ser enrutadas directamente de un punto a otro, aun cuando New York, por ejemplo, pueda presentar una falla. A esto se conoce como half mesh. Incluso esto podría seguir siendo un half mesh si es que tenemos una tercera sucursal, que en este caso podría ser Bogotá, donde podamos enrutar una llamada de Lima a Bogotá directamente. Esto sería también una malla incompleta o media malla. Y esto, en términos de costo, es más caro, le vamos a poner aquí, que Hub and Spoke, pero menos caro que el Full Mesh. El Full Mesh o malla completa es un paso más que el anterior. Y ya podrán ustedes adivinar que quiere decir simplemente que todos los puntos van a estar interconectados entre sí a nivel de la red WAN. Por lo tanto, cada sucursal que quiera
enrutar una llamada telefónica, la puede hacer directamente a través de la red WAN, sin necesidad de contar con un punto central si así se desea. En el mundo ideal de las redes, debiésemos tener todo conectado de manera de full mesh. Sin embargo, este tipo de conexión es la más cara de las tres. Por eso va a depender de la naturaleza de las aplicaciones que estamos corriendo y de la naturaleza del negocio que estamos también tratando de hacer funcionar. La gran ventaja de Full Mesh es que se tiene la comunicación inmediata entre todos los puntos. La gran desventaja es que si nosotros agregamos aquí una sucursal nueva, por ejemplo una sucursal 5, y queremos seguir conectando modalidad Full Mesh, vamos a ver que necesitamos en este caso contratar 4 enlaces simultáneos. Ahora, si agregamos una sexta conexión, vamos a ver que necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces adicionales. Imagínense cuando crezca la red y la empresa tenga 7 sucursales. Vamos a necesitar conectar todos con todos, por lo tanto esta cosa empieza a ponerse cada vez más compleja y evidentemente mucho más cara. Pero a nivel de comunicación es absolutamente lo ideal. Por lo tanto, las topologías WAN en realidad lo que vienen a hacer acá es solamente permitirnos a nosotros definir cómo se va a hacer la interconexión en la nube WAN. ¿Cuál de los tres modelos queremos o podemos permitirnos? Dependiendo del presupuesto y dependiendo también del tipo de aplicación. Ahora, los tres ejemplos que vimos anteriormente corresponden a topologías físicas, que en realidad voy a explicar lo que siempre tengo que explicar. Cuando me refiero a física, también me puedo referir a virtual, porque hoy en día la virtualización de redes es algo que es mucho más común que cuando se inventaron este tipo de tecnologías. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que Half Mesh, Hub and Spoke y Full Mesh son topologías físicas que antiguamente requerían conexión directa de cables. Es decir, aquí todo esto hace 20 años atrás podría haber sido cables de fibra óptica. Hoy en día todos estos enlaces son programables a través de un MPLS o mediante VPN. ¿Ya? Adicional a lo anterior, tenemos dos formas de plantear las topologías. Y esto ya tiene que ver más con el nivel de configuración a nivel IP o a nivel de capa 2 y 3, siendo lo anterior a nivel de capa 1 si así lo quieren ver. ¿Ya? Nosotros podemos tener aquí una red de tipo point-to-point. ¿Qué quiere decir de tipo point-to-point? Puede tener un enlace virtual entre R1 y R2 donde voy a definir una máscara 30. Por lo tanto, a cada extremo le voy a dar una IP de cada enlace. Ahora, si requiero una segunda red, hacia allá voy a definir otro bloque de máscara 30. Por ejemplo, voy a definir la IP 5 y 6. ¿Ya? Y eventualmente voy a tener un tercer enlace punto a punto, donde también con máscara 30, acá puedo asignar la IP 9 y la IP 10. Bien, en este caso estaría cumpliendo con una topología de tipo Hub and Spoke. Y adicionalmente, Hub and Spoke sería de tipo point-to-point. Bien. ¿Y eso por qué point-to-point? Porque estoy levantando tres enlaces virtuales directos como si fuesen tres cables distintos conectados entre sí. También puedo levantar una topología de tipo Hub and Spoke, pero en modalidad punto a multipunto, como es un punto a multipunto. En este caso, solamente necesito hacer esto, y voy a tratar de dibujar aquí hacia acá. Ahí está. Fíjense que en el caso de router 1 tengo un solo enlace que conecta a los tres sitios, y en este caso voy a escribir una máscara 29 para asignar la IP 1, 2, 3 y 4. Cuando el equipo que tiene la IP 2 quiere comunicarse con el equipo que tiene la IP 4, tiene que de todas maneras pasar por el equipo con R1 y volver hacia acá, porque esto siempre ha sido un Hub and Spoke.
¿Ya? También podemos utilizar un half mesh. Si nosotros aquí, por ejemplo, vemos en R4 que queremos levantar también un enlace punto multipunto hacia router 3, vamos a ver que en este caso, sin modificar el direccionamiento IP, también puedo tener un punto multipunto en este caso. Porque R3 solamente necesita un enlace virtual para salir a los demás equipos y también para salir a R4. Este ejemplo que estoy dibujando aquí sería un half mesh. Half mesh. Y también la puedo construir de manera full mesh, si es que levanto un segundo enlace punto multipunto. Y también podría hacer esto. Ahí evidentemente que el bloque IP necesita crecer a medida que van creciendo las conexiones de sucursal. También puedo crear un half mesh de tipo point to point. Si es que yo aquí, por ejemplo, quisiera tirar un segundo enlace y también agregar una máscara 30. En este caso, yo tengo una topología de tipo half mesh en modalidad point to point completa. Y también puedo crear una topología de tipo full mesh point to point, agregando los enlaces que corresponden. Incluso podemos ir un poco más allá y crear topologías híbridas. En la misma que estoy viendo aquí, que es un half mesh point to point, puedo crear en esta subinterfaz virtual de R3 un enlace point to multipoint hacia acá. Y voy a tener un point to multipoint hacia ese lado y un point to point aquí. Esto a veces confunde un poco cuando estamos creando este tipo de topología. La verdad es que no se confundan mucho porque, en resumen, lo que les puedo indicar es lo siguiente. Las topologías físicas, las vamos a llamar físicas, sabiendo que también pueden ser virtuales, son solo tres. Son solo tres. Tengo hub and spoke, half mesh y full mesh. Ahora, las topologías de capa 2 o 3, vamos a llamar layer 2, layer 3, pueden ser point to point o point to multipoint, o una mezcla de ellas, ¿ya? Entonces yo puedo correr un hub and spoke de tipo point to point y también puedo tener un hub and spoke de tipo point to multipoint. También un half mesh point to point o point to multipoint, y en el mismo caso full mesh. ¿Bien? Son formas de representar las distintas capas que tenemos en las redes WAN. Espero que les haya servido esta información y nos vemos en la siguiente sesión.